Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, ¿pueden escucharme? Sí se le escucha, profesor. ¿Cómo están todos, jóvenes? Muy buenas noches, vamos a iniciar la sesión, semana número 6. Vamos a iniciar con la respectiva captura de pantalla, esperen un momentito. Vamos a iniciar la respectiva captura de pantalla, prender la cámara, aquí está. A ver, jóvenes, vamos a prender la cámara, vamos a tomar la respectiva captura de pantalla. Vamos a... Derecho, se apagó. Sonrían, peínense. Vamos a hacer la captura de pantalla, sonrían. Vamos. Listo, perfecto. Ahora sí. Vamos a iniciar la sesión, semana número 6, con varios temas bastante interesantes. Temas interesantes que vienen seguidos dentro de las preguntas del examen. Y vamos a tratar de profundizar en cada uno de ellos. A ver, hemos visto durante las sesiones anteriores todo lo referente al proceso económico. Y vimos que el proceso económico estaba dividido en diferentes etapas. La etapa de producción, donde en la etapa de producción se producían todos los bienes y servicios, pero los bienes y servicios no se producen solos con la sola idea genial de que tengo de sacar al mercado este producto. No, tengo que combinar los factores de producción. Vimos que en la etapa de producción se combinaban los factores de producción: tierra, trabajo, naturaleza, gestión empresarial, Estado, etcétera, y tenía como resultado este producto bien final. Después vimos la etapa de circulación, trasladar todos los productos que yo he terminado de producir al consumidor final a través del mercado. Eso ya lo vimos. Vimos también la etapa de distribución, asignarle a cada factor productivo que participó en la etapa de producción parte de la riqueza que nos ha ayudado a producir. ¿Ok? Y ahora nos toca ver la última etapa de este proceso. ¿Cuál es la última etapa del proceso económico? Justamente el consumo. Consumo. ¿Qué significa la etapa de consumo? ¿Qué características tiene la etapa de consumo? El consumo es la última fase del proceso económico en la cual el bien o servicio adquirido es usado para la satisfacción de las necesidades humanas. En esta última parte, los bienes y servicios que nosotros adquirimos los usamos para satisfacer las necesidades diversas que tenemos en los hogares. Entonces, el consumo a su vez es posible por la circulación y la distribución. Nosotros no podríamos consumir los bienes y servicios si previamente nos hubiera dado la circulación, el traslado de los bienes y servicios al consumidor, y la distribución, la asignación de parte de la riqueza que yo he ayudado a producir, asignarme mi ingreso, mi salario, mi ganancia, mi utilidad. Entonces, este proceso es importantísimo para concluir el proceso económico, pero a la vez estimula la realización de un nuevo proceso económico. ¿Por qué? Porque una vez que yo produzco y después que yo consumo todo lo que se ha producido, tengo que volver a producir, tengo que volver a iniciar el circuito para reactivar el proceso económico. Entonces, eso es el consumo. Permite un nuevo proceso productivo y es importante. ¿Cuáles son las formas de consumo más comunes? Tenemos el consumo por uso, que viene a estar dado por aquel consumo de bienes y productos finales. Perdón, el consumo por uso que está dado por aprovechar una misma riqueza en diferentes ocasiones. ¿Por qué? Porque puedo utilizar este bien o este servicio en diferentes ocasiones hasta que el bien o el servicio se extinga, se agota o se deteriore. Generalmente se llama el consumo por uso aquellos consumos que los voy a utilizar
en varias oportunidades. Una bicicleta, un auto, una maquinaria, una ropa, un calzado, un vestido. Y el consumo por eliminación es aquel consumo que solo lo puedo utilizar una vez. Una vez que lo he consumido, se agota, se extingue, desaparece. Básicamente está asignado a aquel consumo de alimentos, bebidas que en un solo uso se extingue. Esta parte que vamos a ver ahora es una parte bastante interesante y una parte bastante interesante que ustedes tienen que empezar a conocer de manera efectiva. ¿Qué significa? Los niveles de consumo. ¿Cuántos niveles de consumo existen en la sociedad? Tenemos diversos niveles de consumo. Son cuatro básicamente los más importantes. Vamos a la realidad nacional, vamos a la realidad del país, vamos a la realidad peruana, a la realidad de nuestra sociedad. ¿Qué niveles de consumo se utilizan? Tenemos básicamente el nivel de consumo de extrema pobreza, el nivel de consumo de pobreza, el nivel de consumo de holgura y el nivel de consumo de riqueza. Cuatro niveles de consumo importantes que existen en la sociedad. Vamos al primero. ¿Cuál es el nivel de consumo de extrema pobreza? Es un nivel de consumo en donde las personas o las unidades, de consumo, en este nivel, tienen ingresos semanales de 191 soles. 191 soles semanales hacen un total al mes de 764 soles. En un nivel de consumo de extrema pobreza, las unidades de consumo, o sea, las familias, los hogares, tienen un ingreso semanal de 191 soles y esto hace un ingreso mensual de 764 soles. Este monto ni siquiera cubre el sueldo mínimo legal. El sueldo mínimo legal, ¿cuánto es? ¿En cuánto está el sueldo mínimo legal? ¿Cuál es el sueldo mínimo del monto? Jóvenes, 930, exactamente. Con este monto, las personas o las familias que ganan este monto no cubren ni siquiera el sueldo mínimo legal, lo que hace que con las justas puedan cubrir sus necesidades primarias básicas. Y es más, no las cubren, no llegan a cubrir sus necesidades primarias básicas, así que tienen que utilizar en lo más elemental, en lo más indispensable, que básicamente es la alimentación. Según las cifras estadísticas del año 2015, lamentablemente no las tenemos muy actualizadas en la actualidad porque el censo del 2018 fue un fracaso, 2019 fue un fracaso. Teníamos al 2015 más del 5% de la población en el Perú en una situación de extrema pobreza. Sí, el 5% de la población en el Perú no llegaba a cubrir hogares que no llegaban a tener ingresos del sueldo mínimo legal, ni siquiera. No cubrían sus necesidades primarias, para nada. Eran familias en extrema pobreza. Son familias en extrema pobreza. El siguiente nivel socioeconómico, el siguiente nivel de consumo es el nivel de pobreza. ¿Quiénes están en el nivel de pobreza? Aquellas familias que tienen ingresos semanales de 360 soles. 360 soles hace un ingreso mensual de 1.440 soles. Estas personas ganan un poco más, sí, ganan por encima del sueldo mínimo legal, pero no cubren el sueldo mínimo vital, no pueden cubrir el mínimo de la canasta familiar. Según el INEI, lo mínimo que necesita una familia de 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos, el monto mínimo de su canasta familiar debe ser 1.640 soles. La canasta familiar para una familia, la más baja posible, es 1.640 soles. En esta situación de pobreza, las familias no llegan a ese monto. En promedio ganan 1.440 soles mensuales, lo que generaría que tengan un presupuesto deficitario. Les va a faltar para cubrir el 100% de su canasta básica familiar y van a tener que endeudarse. Estos hogares, estas familias viven en un constante endeudamiento. Viven en el nivel socioeconómico de pobreza. ¿Ok? Entonces, según las cifras, al 2015 teníamos en el Perú aproximadamente el 21% de la población peruana en condición de pobreza, así como lo oye. Entonces, ¿qué nos dicen y qué nos están diciendo estas cifras? ¿Cómo se pueden interpretar? Si sumamos ambas,
extrema pobreza y pobreza, tenemos más del 25% de la población peruana en condición de extrema pobreza o pobreza. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una cifra baja? ¿Es una cifra mínima? ¿Se puede manejar? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Se puede manejar? ¿Mm? ¿Están de acuerdo con esa cifra? Ok. Bueno, si no tomó conciencia todavía, les pongo otra cifra mucho más clara. 26% de la población en condición de extrema pobreza. Pobreza quiere decir que 1 de cada 4 peruanos está en condición de extrema pobreza o pobreza. 1 de cada 4 peruanos. Lamentablemente, sí, es muy alta esta cifra. Lamentablemente, esto es una cifra contradictoria si mencionamos y venimos indicando que el Perú ha venido teniendo 25 años de crecimiento económico sostenido. Hemos tenido 25 años de crecimiento económico sostenido. Somos el milagro de la región. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tenemos más del 25% de la población en el Perú en situación de extrema pobreza y pobreza? ¿Qué sucede acá? ¿Qué está pasando aquí? Hay algo que no se está haciendo bien. Entonces, claramente, la riqueza que se está generando no está yendo a los ciudadanos, está yendo a otros lugares. ¿Ok? Este, Adicionalmente estas cifras eran aproximadamente el año 2015. Estamos en 2022, 7 años más tarde. ¿Creen ustedes de sus observaciones que esta cifra ha mejorado, que se ha mejorado la situación, que se han reducido estos niveles, que ya estamos con niveles mucho más bajos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se ha reducido el porcentaje de extrema pobreza y pobreza en el Perú? ¿Mm? No. No, ha aumentado. Exactamente, definitivamente. Venimos de una situación de pandemia, venimos de una situación de gran migración extranjera. Definitivamente esas cifras no se han reducido. Entonces, ¿por qué nos venden que en el Perú no había pobreza, que no existe la pobreza o que es la mínima la pobreza? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No todo lo que nos dicen es verdad. Tenemos que empezar a analizar y sacar nuestras propias conclusiones. El siguiente nivel socioeconómico es el de holgura. Cuando hablamos de este nivel socioeconómico de holgura, estamos indicando que básicamente las personas que están en este nivel son las que se encuentran con ingresos superiores a la canasta familiar, están superiores a la línea de pobreza, ganan más de 1.640 soles. Son personas que cubren tranquilamente el presupuesto de su canasta familiar, ganan 2.000, 3.000, 4.000 soles y tienen una capacidad de ahorro. Son personas que tienen un presupuesto superavitario. Ya no tienen el presupuesto deficitario, sino tienen el presupuesto superavitario. Son familias con presupuesto superavitario. Entonces, si yo tengo presupuesto superavitario, tengo capacidad de ahorro. Ese excedente lo ahorro. Son las familias que están en condición de holgura. Siguiente. Y último nivel de consumo, el nivel de riqueza. Los que pertenecen a este nivel de riqueza es el mínimo porcentaje en la población peruana. No llega ni al 2%. Menos del 2% de la población en el Perú está en una situación de riqueza. ¿Quiénes son estas personas? Aquellas que cubren y tienen una máxima capacidad socioeconómica de consumo. Cubren tranquilamente sus necesidades primarias, las secundarias y también las terciarias. Tienen gran capacidad de ahorro, tienen gran superávit y por ende tienen capacidad de inversión. ¿Ok? Esos son los 4 niveles socioeconómicos. De aquí vamos a hablar un poquito. Vamos a darle su dosis de realidad, un poco. A ver, ustedes se están preparando, se están capacitando, se están quemando las pestañas para ingresar a la universidad y ser los mejores profesionales posibles dentro de la carrera que van a elegir. Y estoy seguro que lo van a lograr. Entonces, les voy adelantando que de acá a 5 años, cuando ustedes egresen de la universidad y sean los mejores profesionales posibles, a lo máximo que van a poder aspirar como profesionales es a llegar a la situación de holgura. Sí, la situación de holgura. Van a poder cubrir tranquilamente sus necesidades primarias, van a tener un presupuesto superavitario en sus hogares y van a tener capacidad de ahorro. Pero a lo máximo que van a poder apuntar profesionalmente es aquí. Entonces, ¿cómo hago para llegar aquí entonces?
¿Cómo hacen las personas para llegar aquí? Las personas en un 99% que han alcanzado su nivel socioeconómico de riqueza es porque han desarrollado su capacidad de inversión. Esta de aquí. Sí, la capacidad de inversión. Si ustedes están aquí en la capacidad de holgura, van a tener excedente, presupuesto superavitario y van a tener capacidad de ahorro. Pero el ahorro no los va a llevar a la riqueza, no los va a hacer multimillonarios, archimillonarios, no. El ahorro les va a dar capacidad de inversión, bien, siempre y cuando tengan cultura de ahorro, porque hay muchas personas que tienen excedente y se lo siguen gastando en vez de ahorrar. Entonces, si tú tienes capacidad de ahorro, tienes que empezar a desarrollar también tu capacidad de inversión. ¿Y cómo desarrollo mi capacidad de inversión? ¿Necesito tener grandes montos ahorrados, grandes cantidades de dinero para desarrollar mi capacidad de inversión? No. En la actualidad se puede invertir con lo mínimo. Hay grandes formas de invertirlo en las redes sociales, páginas de compra-venta, etcétera, etcétera. Y no necesitas tener 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 soles para poder invertir. Practiquen, vean oportunidades de negocio, observen su entorno, vean qué puede mejorar, qué es lo que necesita la sociedad, qué es lo que necesita su entorno, su distrito, su zona, en qué podrían invertir, qué podrían mejorar. Y a partir de ahí empiecen a desarrollar su capacidad de inversión. Oportunidades de inversión hay muchas. Es por eso que ustedes deben saber y deben haber visto que en las redes sociales, por ejemplo, hay gran cantidad de personas que compran y venden diferentes tipos de artículos. Y hay personas que desarrollan ese negocio y tienen utilidades. Empiecen a desarrollar su capacidad de inversión. Y cuando llegue el momento, cuando tengan un gran monto ahorrado en la situación de holgura, pueda ser más fácil invertir y dar el gran salto hacia la riqueza. Es así, jóvenes, no hay otra manera. Entonces, ¿cuáles serían las clases de consumo? Las clases de consumo básicamente son consumo industrial o consumo humano. El consumo industrial es el consumo directamente productivo. Cuando hablamos del consumo directamente productivo, estamos hablando de aquel que permite obtener otros bienes finales. ¿Qué quiere decir esto? Yo compro materia prima, insumo, maquinaria, ¿para qué? Para transformarlas. ¿Para transformarlas en qué? En bienes y productos finales. El otro tipo de consumo es el consumo indirectamente productivo. ¿Qué significa esto? Que yo consumo ya los bienes terminados. Compro los bienes terminados, ¿para qué? No para transformarlos, sino para utilizarlos, para gastarlos, para gozarlos. Puedo comprar una gaseosa, un sándwich, una comida, una casaca, un par de zapatillas, un reloj. ¿Para qué los compro? Para utilizarlos, para usarlos en el momento. Indirectamente productivo. Ok. Hemos visto y hemos estado desarrollando cuáles son los niveles de consumo. Hemos desarrollado también el concepto de canasta familiar básica, canasta básica de consumo. ¿Qué vendría a ser la canasta básica de consumo? Lo hemos tocado rápidamente en la anterior diapositiva. Vamos a profundizar aquí. A ver, ¿qué significa una canasta básica de consumo? La canasta básica de consumo es el conjunto de bienes y servicios adquiridos por un consumidor representativo de la economía. Esta parte es interesante y lo tenemos que tener claro. Cuando hablamos de un consumidor representativo de la economía, no estamos hablando de las personas de manera individual. Ustedes, yo o sus padres de manera individual no es un consumidor representativo de la economía, no lo es. En economía, ¿quién es un consumidor representativo? Los hogares del país, los hogares del Perú. Entonces, el consumo de bienes y servicios de un consumidor representativo, en este caso de un hogar, es lo que se mide y se calcula para establecer la canasta básica de consumo. ¿Ok? Entonces, para yo calcular la canasta básica de consumo, tengo que saber qué es lo que se consume en cada hogar del país. En promedio, qué es lo que cada hogar del país consume día a día, mes a mes. Obviamente todos los hogares y todas las viviendas del Perú no son iguales, pero yo puedo sacar una canasta en promedio de bienes y servicios para establecer mi canasta básica de consumo. Entonces, ¿qué es lo que consume en promedio los hogares del Perú? ¿Qué se consume? ¿Qué se consume en sus hogares mes a mes, todos los días? ¿Qué es lo que se consume en los hogares? ¿Qué formaría parte de la canasta de consumo?
¿Mm? A ver, jóvenes, ¿qué cosas? Alimentos, obviamente que sí. Todos los días y durante el mes compramos alimentos. Más que arroz en sí, alimentos. Alimentos, arroz, azúcar, menestras, carne, pollo. Alimentos. Bebidas también. ¿Qué más? Vestido y calzado. ¿Se visten ustedes? Por supuesto. Tienen que abrigarse o comprarse ropa de verano cuando cambia la estación. Alquiler de vivienda. No todos alquilan vivienda. Sí, yo tengo casa propia, pero las personas que no tienen casa propia tienen que alquilar y es un gasto. Sí o sí tienen que pagar en eso. Y los que tienen casa propia tienen que gastar en servicios, mantenimiento, luz, agua, internet, arbitrios, etcétera, etcétera. Muebles y enseres, mantenimiento de la vivienda, también se gasta. Salud. Ahora en pandemia, más que nunca, tenemos que invertir en salud. Forma parte de la canasta, por supuesto. Transporte y comunicaciones, los servicios de transporte. Ahora estamos haciendo teletrabajo, se gasta menos en transporte, pero igual hay que movilizarse. Esparcimiento y servicios culturales y otros bienes y servicios. Entonces, yo ya establecí y ya tengo claro qué es lo que va a ir dentro de mi canasta de consumo. Yo ya sé qué bienes y servicios en promedio todas las familias utilizan, en mayor o menor grado. Una vez que yo ya tengo mi canasta de consumo, tengo que hallar entonces el índice de precios al consumidor y el nivel agregado de precios. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Es una medida de precios de los bienes y servicios de una canasta de consumo comprados por un consumidor típico. ¿Quién es el consumidor típico? Los hogares. Entonces, el índice de precios al consumidor no es otra cosa que darle un valor a esa canasta de consumo. Yo ya sé qué es lo que consume el hogar promedio en el Perú, ahora tengo que darle valor, tengo que valorizarlo, tengo que darle un precio. En ese sentido, eso me va a ayudar a hallar el nivel agregado de precios, que es la medida ponderada de los precios de una canasta de consumo formada por un conjunto de bienes y servicios. ¿Ok? Por eso es importante determinar qué es lo que consumen los hogares, determinar la canasta de consumo básica y darle un valor, el precio. El INEI estableció que en promedio un hogar representativo de la economía está conformado por 4 o 5 integrantes, papá, mamá, 2 hijos. Y lo que necesita como mínimo, el valor de esa canasta de consumo mínima es de 1.640 soles. Es lo mínimo. Menos de eso, ya estás rayando en la pobreza. Tienes que gastar como mínimo 1.640 soles mensuales. Obviamente que hay hogares que gastan más o mucho más, pero lo mínimo que necesitarías es 1.640 soles. Ahí tienen unos ejemplos de cómo el INEI establece el índice de precios del consumidor nacional para hallar la canasta de consumo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo han ido variando los bienes y servicios diversos mes a mes. Vemos el cambio y la variación de diciembre de 2021 a enero de 2021 y cuántos puntos porcentuales ha ido variando. Esto me sirve para saber cuánto ha aumentado los precios, cuánto se debe incrementar el valor de la canasta de consumo y también para calcular el tema de la inflación. Entonces, continuamos. Estos niveles de consumo, de miseria, pobreza, nos llevan a establecer la famosa ley de Malthus. Para empezar, ¿quién fue Malthus? Thomas Malthus fue un economista inglés que ya en el año 1795, estamos hablando más de 3 siglos atrás, establecía las primeras premisas que trataban de explicar el origen de la miseria y la pobreza en el mundo. Ya había desigualdad en esa época, tanto o menos que acá. Pero Malthus trataba de explicar cuál es el origen de la miseria y la pobreza en el mundo. Entonces, Malthus en su obra Ensayo sobre la población sostuvo, y él sostenía, que mientras que la población crecía en progresión geométrica, los recursos en el mundo para la sociedad crecían en progresión aritmética. A ver, ¿quién me explica o quién me dice qué es crecer en una progresión geométrica?
Jóvenes, ¿a qué se refiere Malthus cuando dice que los recursos crecen en progresión geométrica? Que las personas, la población crece en progresión geométrica. ¿Mm? Acelerada, ¿en qué sentido? ¿Qué es una progresión geométrica en todo caso? ¿Qué vendría a ser una progresión geométrica? El aumento de la población. Sí, pero una progresión geométrica tiene que ver con multiplicaciones y divisiones. Progresión geométrica es multiplicar o dividir. Entonces, ¿qué es lo que indica Malthus? Que la población se está multiplicando. Y los recursos que utiliza la sociedad, ¿cómo están creciendo? En una progresión aritmética. ¿Qué vendría a ser una progresión aritmética? Sustracción. Bueno, en una progresión aritmética es una suma o resta, entonces los recursos simplemente se están sumando. En ese sentido, si la población se multiplica y los recursos se suman o se restan, ¿qué es lo que va a ocurrir? La población va a crecer muchísimo más que los recursos. Va a haber cada vez más escasez y mayor necesidad. ¿Por qué? Porque como está ocurriendo y se pueden haber dado cuenta, las personas se están multiplicando, estamos sobrepoblando el planeta. ¿Ok? Entonces, para Malthus, el origen de la miseria y la pobreza en el mundo indicaba que era un tema demográfico. Somos muchas personas y los recursos son cada vez menos y más escasos. ¿Qué creen ustedes? Según sus observaciones y análisis, es importante, quiero escucharlos. ¿El origen de la miseria y la pobreza del mundo es un tema demográfico? A ver, jóvenes, ¿qué creen ustedes? ¿Mm? ¿El origen de la miseria y la pobreza en el mundo vendría a ser un tema demográfico? ¿Qué piensan, chicos? Que sí, profesor. Que sí. Ajá. Solo tengo una persona con opinión, nadie más opina, nadie más sabe, no tienen idea. Sí, no, en cierta parte, muy bien. Chicos, necesito hacer esto interactivo. No puedo pasarme las 2 horas hablando porque si no, no sé si me están entendiendo o me están recepcionando. No necesariamente tienen que responderme por el audio, lo pueden hacer por el chat, pero respondan porque si no, no sé si me están comprendiendo o no. De repente no me están entendiendo y necesito reforzar algún punto. ¿Ok? Entonces, me dicen que sí, otros me dicen en cierta parte, otros me dicen que no, y por ahí acá me dice Joel que es un tema de distribución. Ok, sí, los economistas de la época no estaban de acuerdo con Malthus. Los economistas de la época refutaron esta teoría de Malthus y indicaban que este planteamiento no era correcto. Lo cuestionaron e indicaron que el origen de la pobreza y miseria en el mundo no era un tema demográfico, sino para ellos era un tema de injusta distribución de la riqueza. Sí, el origen de la miseria y pobreza en el mundo para los economistas, para muchos economistas en la época de Malthus, era un tema de injusta distribución de la riqueza. ¿Qué creen ustedes? No necesariamente, no lo hagas por el audio, por el chat nomás, con tal que me respondan por el chat, me mandes tu respuesta por el chat, no hay ningún problema. Sí, tendrían razón. Ajá, pueden tener razón. Sí, lamentablemente, no es no es el único motivo el tema demográfico. El tema demográfico claramente es un factor que incide en el origen de la miseria y pobreza en el mundo. Y es real, no es un cuento, pero no es la única causa. Una de las causas principales es la injusta distribución de la riqueza en el mundo. Y yo les voy a dar 2 ejemplos básicos donde ustedes pueden darse cuenta de por qué hay tanta miseria y pobreza en el mundo. El primero, yo les pregunto nuevamente, no necesariamente tienen que responderme por el audio, lo pueden hacer por el chat, por favor. En la actualidad, año 2022, ¿cuál es la nación económicamente más poderosa del mundo actualmente? Jóvenes. Estados Unidos. China.
China, exactamente. China. En la actualidad, China es la nación económicamente más poderosa del mundo. Ya superó a Estados Unidos. Estados Unidos era, pero ya no lo es. Tanto es así que hay un confrontamiento directo entre China y Estados Unidos, hasta por tecnología, por todo. Vieron el conflicto de Google, Google Chrome, de los celulares, etcétera, etcétera. Sí, China ya no le interesa, ya no se subordina a los requerimientos americanos y crea su propio sistema operativo, crea su propia tecnología, etcétera, etcétera. China es la nación más poderosa del mundo en la actualidad. Los próximos autores de teorías económicas ya no van a ser ni ingleses ni americanos, sino van a ser chinos. ¿Por qué? Porque al ser China la nación más poderosa del mundo, económicamente, va a regir las normas y las teorías económicas en adelante. Ya. ¿Por qué les pregunto esto? Porque al ser China la nación más poderosa del mundo económicamente, ¿qué es lo que tendría China? ¿Qué abunda en China? ¿Por qué China es la nación más poderosa del mundo? ¿Qué creen que hay y abunda en China? La tecnología. ¿Mm? Bueno, también. Pero Hay, lo que abunda en China, hay lo- buena distribución de su riqueza. buena distribución de recursos. Ok. No, lo que abunda en China son chinos. Sí, China es la nación más sobrepoblada del planeta. Más de 1.000 millones de habitantes. Sí, China tiene la mayor cantidad de habitantes en el planeta, el país con mayor habitantes en el planeta. ¿Ok? Entonces, si el origen de la miseria y la pobreza del mundo fuera netamente un tema demográfico, ¿China debería ser en la actualidad la nación más pobre del mundo o no? Tipo la India, que es una de las naciones con bastante pobreza. ¿Mm? Sí, obviamente, pero no lo es la nación más poderosa del mundo, en la actualidad. Entonces, yo les pongo una contrapartida. Ya no es China, vamos a cambiar de país. El Perú. El Perú no tiene ni el 1% de la población de China. Si comparamos 32 millones de peruanos con 1.000 millones, no llega al 1%. Entonces, en el Perú abundan los recursos minerales, agroindustriales, sitiológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos gran cantidad de recursos. En esa lógica tenemos menor cantidad de población y mayor cantidad de recursos. Deberíamos, somos de repente la nación más poderosa del mundo y yo no me he enterado. ¿Por qué el Perú no es la nación más poderosa del mundo? Tenemos mala distribución. Hay clarísimo una mala distribución de la riqueza en el Perú. Claramente no se está distribuyendo correctamente la riqueza y los recursos en el Perú. Lamentablemente, ya desde hace mucho tiempo, no de ahorita, venimos hablando de 20, 30 años de crecimiento económico, pero ¿crecimiento de quién? No lo sé, de las empresas transnacionales, ni siquiera de las empresas peruanas, las transnacionales y la población, el país, ¿para cuándo? Ese es uno de los problemas. Entonces, esto nos lleva a establecer temas como el consumo, ahorro, inversión, donde tenemos que tener en claro que cuando las unidades económicas, familias o empresas reservan una parte de sus ingresos o ganancias, vamos a obtener el ahorro, lo cual nos va a permitir mejorar nuestra capacidad de consumo e inversión. Esto es parte de lo que yo les decía anteriormente. Cuando estén en la capacidad de tener un presupuesto superavitario, desarrollen su capacidad de ahorro. El ahorro no los llevará a la riqueza, pero les va a dar capacidad de inversión. Y esa capacidad de inversión los va a llevar a la riqueza. Lo que viene tiene que ver con las leyes de Engel. Lamentablemente, no lo tenemos en este material. Parece que por un error estaba asignado al material de la semana pasada. Así que vamos a explicarlo sin la presentación. Es este punto, la famosa ley de Engel, ya no la de Malthus, sino la de Engel, la famosa ley de Engel, es un punto que viene bastante dentro de las preguntas del examen también. Por eso es importante. A ver, ¿qué dice Engel?
Para empezar, esta ley de Engel hace referencia a la elasticidad ingreso de la demanda. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos la elasticidad precio de la demanda? Vimos sobre el tema de elasticidad y cómo afectaba los diferentes factores de la demanda, la cantidad de consumo, y vimos que obviamente el precio afectaba de manera importante en un mayor o menor consumo. El factor precio es un factor importante que afecta el consumo. Y vimos que existían en función al precio diferentes tipos de elasticidades. ¿Se acuerdan? Demanda elástica, demanda inelástica, demanda perfectamente elástica, demanda perfectamente inelástica y demanda unitaria. Eso lo hemos visto la semana pasada. Esta semana tocaba ver cómo afectaba otro factor del consumo, el factor ingreso. Cómo se afecta la demanda en función al ingreso, la elasticidad ingreso de la demanda. Y es ahí donde Engel establece su ley o proposición. Es decir, para empezar, ¿quién fue Engel? Ernest Engel fue un estadígrafo prusiano que en el siglo XIX estableció una correlación entre el ingreso y el consumo de la sociedad. ¿Qué dijo Engel? ¿Qué estableció Engel? Engel estableció 4 proposiciones importantes que las deben de conocer. La primera proposición de Engel establecía que cuando las familias tienen menos ingresos o ingresos bajos, cuando las familias tienen ingresos bajos, ¿en qué gastan su mayor proporción de gasto? ¿Cuál es su mayor proporción de gasto de las familias de ingresos bajos? ¿En qué creen que gastan más las familias que tienen ingresos bajos? ¿En qué podrían gastar? Lo primordial, alimentos. Exactamente, exactamente. Las familias con ingresos bajos, menores al sueldo mínimo legal en el Perú, por ejemplo, las familias que ganan 800 soles al mes, por ejemplo, priorizan su gasto en alimentación. ¿Y por qué? Porque es la necesidad primaria más elemental y tienen que alimentarse por temas de salud, mantenimiento, por tener energías para conseguir y seguir trabajando. Segunda proposición de Engel. Engel nos dice que de pronto, cuando los hogares incrementan sus ingresos, ya no ganan poco, ahora ganan más, ya no ganan 800 soles, ahora ganan 1.500, 2.000 soles, 2.000, 3.000 soles. Cuando incremento mis ingresos, de pronto sufro un menor porcentaje de gasto, adivinen en qué. Contrariamente a lo que podría pensarse, las personas que ganan más tienen una menor proporción de gasto en alimentación. Sí, cuando más gano, menor es mi porcentaje de gasto en alimentación. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? De pronto las familias que empiezan a ganar más se ponen a dieta, se ponen fitness, comen menos. ¿Eso ocurre? No. El porcentaje de gasto en alimentación va a ser el mismo, no va a variar. Lo que sucede es que como sube mi sueldo, el porcentaje se va a reducir. ¿Ok? Tercera proposición de Engel. ¿Qué nos dice Engel en su tercera proposición? Que no importa cuánto ingreso haya en los hogares. Así yo gane mucho o gane poco, siempre voy a tener similar proporción de gasto ¿en qué? En alquiler de vivienda. Si no tengo casa propia, tengo que alquilarla sí o sí. En servicios, luz, agua, tengo que gastar en servicios sí o sí. En transporte, me tengo que movilizar sí o sí, etc. Así yo gane mucho o así gane poco, mi porcentaje de gasto siempre va a ser igual en transporte, servicios, alquiler de vivienda, etc. Eso nos dice la tercera proposición de Engel. Y la cuarta y última proposición de Engel nos dice lo siguiente. Las familias que tienen grandes ingresos económicos, aquellas familias que están en nivel de riqueza, ¿en qué gastan más estas familias? A ver, de pronto yo me volví el siguiente millonario en el Perú. Pertenezco al 2%, a ese pequeño 2% de la población. Soy millonario. ¿En qué va a incrementarse mi gasto? ¿En qué voy a gastar más ahora? Alimentación no va a ser, eso ya me quedó claro. ¿En qué voy a gastar más? Voy a gastar más en educación, salud, ahorro, inversión, viajes. ¿Por qué?
porque de pronto ya no voy a llevar a mis hijos al colegio Fe y Alegría, al colegio nacional, ahora lo llevo a un colegio particular. De pronto ya no voy a atenderme en el Hospital de la Solidaridad, de Salud, Minsa, no, ahora voy a clínicas o al extranjero. De pronto tengo mayor capacidad de ahorros y por ende mayor capacidad de inversión y puedo generar más dinero. Y en viajes, ¿por qué? Porque ya no me voy de vacaciones acá a Lunahuaná, Orajillo, no, me voy a ir de vacaciones a Europa, Universal, Disney, Miami, etc. ¿Ok? Esas son las 4 proposiciones de Engels. La diapositiva se quedó en el material anterior, así que las disculpas del caso, pero tenía que explicarlas. Este punto nos lleva a analizar lo siguiente. A ver, de pronto hemos visto que el consumo es importantísimo. El consumo es importantísimo porque el consumo forma parte del proceso productivo. Sin consumo, de nada me serviría producir los bienes y servicios porque la gente no consumiría y entraríamos en crisis. Yo tengo que producir y consumir, producir y consumir. Ambas partes tienen que ir de la mano y siempre relacionadas. Entonces, si el consumo es tan importante, el Estado tiene que proteger al consumidor. Sí, el Estado, como responsable del bienestar social, asume la supervisión de las actividades económicas protegiendo los intereses de la población. Defiende la salud física y mental de la colectividad, dictando medidas orientadas a perseguir y sancionar a quienes atenten contra ella o pretendan dañar la buena fe de los ciudadanos. De pronto, el Estado tiene que proteger a los consumidores, ya que es una parte importante del proceso económico. Entonces, los protege. ¿Cómo los protege? Garantizando la libertad de mercado, la libertad de precios y el abastecimiento normal de artículos alimenticios, evitando la carestía de artículos de primera necesidad a través de los ministerios, municipalidades y otros organismos del Estado. De pronto, el Estado tiene que garantizar el adecuado abastecimiento de bienes y servicios en todos los mercados. Es por eso que en épocas de verano, cuando se bloquea la carretera central, hay huaicos en la carretera central y esto impide que ingresen bienes y servicios al mercado limeño, a la capital. El Estado inmediatamente reacciona y envía maquinaria para liberar la carretera. 24 horas a lo mucho, esa carretera ya está liberada. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que asegurar el normal abastecimiento de bienes y servicios en la capital. Segundo, debo controlar el sistema de pesas y medidas. El Estado controla el sistema de pesas y medidas y la calidad de los artículos de consumo. Es por eso que los gobiernos locales hacen tantos operativos para ver si se está dando el peso y medida oficial en las panaderías, restaurantes, si los niveles de salubridad son correctos, si no se está enfermando a la población. Ya ha habido diferentes casos en donde se han cerrado restaurantes o se han cerrado locales porque no tenían mínimas condiciones de salubridad. Y tercero, organiza campañas contra el consumo nocivo, espectáculos deshonestos o inmoral, literatura malsana, etcétera, etcétera. Debo proteger al consumidor y lo que consume. ¿Quiénes son los organismos del Estado que velan por esto? OSINALMIN, OSITRAN, OSIPTEL, SUNAS e INDECO. Como pueden ver, acá hay unos artículos sobre cómo intervienen esos organismos para proteger al consumidor y al consumo. Ok. El siguiente punto que tenemos que analizar es un punto bastante interesante y tiene que ver con el dinero. A ver. Para empezar, ¿qué es el dinero? El dinero
es un equivalente general que cumple la función de medio de intercambio. Por lo general, en forma de billetes y monedas, y es aceptado por una sociedad para el pago de bienes y servicios y todo tipo de obligaciones. ¿Ok? El dinero está conformado por aquel bien que sirve de medio de intercambio, aceptado por todo el mundo para poder realizar diversas transacciones. ¿Y cuál es ese bien que es aceptado por el mundo y sirve para hacer transacciones? La moneda. La moneda viene a ser el bien que cumple la función de medio general de pago o de cambio aceptado por una comunidad y respaldada por la confianza del público. ¿Ok? Entonces, ¿siempre fue así? ¿Siempre se manejó así como lo conocemos el dinero y la moneda? No. En el inicio de la sociedad como tal, cuando el ser humano se agrupa como sociedad y empieza a generarse el comercio, no había dinero, no había moneda y se necesitaba una forma para intercambiar bienes y servicios. Apareció en su inicio el trueque. El trueque era la forma más común de intercambio que existía en la antigüedad. Pero lamentablemente el trueque era una forma no equitativa de intercambio. De repente tú tenías un bien y yo tenía otro y yo no quería tu bien, no quería intercambiar, pero tú sí querías intercambiar y no había manera de ponernos de acuerdo. Entonces, el mundo buscó una forma o un bien que todo el mundo aceptara. Y es ahí donde encuentran la moneda. Entonces, las funciones de la moneda, ¿cuáles son? Para empezar, me sirve como medida de valor. El bien o servicio que voy a adquirir, cuando más pague por él, tiene mayor valor. Me sirve como medio de pago. La moneda me sirve como medio de intercambio que todo el mundo va a aceptar. Sirve como medio común de pago diferido porque las monedas también pueden ser plásticas. Puedo pagar hoy y pagar mañana, comprar hoy y pagar mañana o el próximo mes. Y me sirve como medio de atesoramiento. Si junto mayor cantidad de monedas o dinero, voy a tener, obviamente, mayor poder adquisitivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las características del dinero? ¿Cuáles vendrían a ser las? Profesor, su micrófono está apagado. No se le logra escuchar, profesor. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. A ver. Tiene que sigue la señal. A ver, ¿cuáles son las características del dinero? ¿Cuáles son las características básicas del dinero? A ver, perdón, de la moneda. Básicamente, la moneda tiene diferentes características y una de las más importantes es la capacidad de concentración. Todos ustedes saben que existen diferentes tipos de moneda en el mundo. Cada país del mundo tiene su propia moneda. Entonces, la característica de concentración nos quiere decir que la moneda debe concentrar valor, pues sin ella no me sirve de nada. Entonces, la moneda de mi país debe concentrar un valor importante, porque si no tiene valor no me sirve.
Yo les pregunto ahora, ¿cuáles son las monedas en el mundo que conservan la mayor cantidad de valor? ¿Cuáles serían? La Euro. libra esterlina. El euro, la libra. ¿Cuál? El dólar. El dólar, exacto. El euro, la libra esterlina, el dólar. Muy bien. ¿Alguna más? El yen, por ahí han puesto, los yenes, muy bien. Ok, el euro, la libra esterlina, el dólar, el yen, el yuan son las monedas que concentran la mayor cantidad de valor en el mundo. Son las monedas más poderosas y más importantes en el mundo. Ninguno me ha mencionado el sol. ¿Por qué? ¿No es una moneda que concentre valor, que es importante en el mundo? ¿Mm? Vale menos que el euro o el dólar. A ver, el sol, contrario a lo que ustedes puedan pensar, sí es una moneda que concentra gran cantidad de valor. Al menos a nivel regional, en Sudamérica, es la moneda más poderosa de la región. Sí, el sol. Lamentablemente no llega a competir a nivel mundial con las otras monedas mencionadas, pero sí, concentra gran cantidad de valor. Contrariamente a lo que han podido escuchar en los últimos meses, que la devaluación de la moneda, que el sol, no, el sol sigue siendo una moneda importante y fuerte. Pero ¿por qué no está a la par de las otras monedas? Por la siguiente característica. ¿Cuál es esa característica? La estabilidad. Sí, no solo debe concentrar valor, debe mantener ese valor durante mucho tiempo. Entonces, esta característica de estabilidad hace que muchas monedas no sean consideradas divisas. Por ejemplo, en el caso del sol. El sol es una moneda fuerte, sí, a nivel regional. Pero ¿por qué no la podemos considerar una moneda importante en el mundo? ¿Por qué? Porque en los últimos 100, 150 años, por ejemplo, si hacemos un gráfico de cómo ha ido la economía en los últimos 100 años en el Perú, podríamos tener un gráfico de esta manera. Sí, subidas y bajadas, bajadas hasta el piso si quieren y por ahí subidas. Y recién en los últimos 30 años, cierta estabilidad. Pero recién en los últimos 30 años, 25 años. Es por eso que no podríamos considerar al sol como una moneda estable, a comparación de otras. Por ejemplo, el dólar. Si vemos el gráfico de la economía norteamericana en los últimos 100 años, vamos a ver que si bien es cierto ha tenido algunas subidas y bajadas, son mínimas. En general, en los últimos 100 años ha sido estable su comportamiento económico. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía norteamericana ha sido estable por mucho más tiempo. Entonces su moneda también. Es por ello que el dólar es considerado una divisa, una moneda aceptada por casi todo el mundo. El dólar es considerada divisa porque es una moneda aceptada en casi todo el mundo. En casi todo el mundo, por no decir en todo el mundo, te aceptan dólares. Si tú vas con soles a todo el mundo no te los van a aceptar, pero dólares sí. ¿Por qué? Porque ya se considera divisa. ¿Ok? Estabilidad es una característica importante de las monedas. La otra, durabilidad. Las monedas están construidas de un material que es resistente al uso y al tiempo. Por ejemplo, los billetes, ¿de qué están hechos? Por si acaso no están hechos de papel, porque si estuvieran hechos de papel se romperían al mes con el uso. Los billetes son una tela procesada, sí, una tela que es procesada que le da la apariencia de papel que los hace resistentes. Otra característica, su divisibilidad. Las monedas tienen que tener múltiplos y submúltiplos para facilitar el intercambio. Es por ello que hay monedas de 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, de un sol y hacia arriba también. 2 soles, 5 soles, 10 soles, 20 soles, 50 soles, 100 soles, 200 soles. Deben ser de fácil transporte. Tienen que tener un peso y un tamaño que facilite su transporte. Tienen que ser homogéneas. Las monedas de la misma denominación deben tener las mismas características. Es una característica importante para evitar la falsificación. Es por eso que la mayoría de monedas son iguales. Y la última es una de las características más importantes que deben tener todas las monedas. ¿Cuál es? La elasticidad, su capacidad de elasticidad. ¿Y qué quiere decir? Que las monedas deben ser elásticas.
¿Tiene algo que ver con la propiedad física de los objetos que las monedas se deben estirar o encoger? No. Cuando hablamos de elasticidad, queremos decir que las monedas deben aumentar o disminuir en cantidad de acuerdo a las necesidades de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo quitar dinero de la economía o poner mayor cantidad de dinero en la economía sin afectar y generar una crisis económica. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quisiera poner más dinero en la economía o quitar más dinero en la economía? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se necesita eso? A ver, imagínense lo siguiente. ¿Cuánto dinero creen ustedes que circula en la actualidad si sumamos todos los billetes y monedas que tienen ustedes en el bolsillo, que hay en los bancos o que están circulando en las calles? ¿Cuánto dinero, en soles obviamente, cuántos soles existirán circulando en el Perú? ¿Cuánto creen? ¿A un monto, una cifra? ¿Me da alguno? 32.000 millones de soles. Ya. Vamos a dar una cifra para el cálculo. Imagínense que hay circulando 1.000 millones de soles. Que en todo el Perú se suma todo el dinero que tienen las personas en su bolsillo, en los bancos circulando, hay 1.000 millones de soles. ¿Ok? Es el dinero que las personas utilizan en el día a día. Entonces, el Perú utiliza 1.000 millones de soles y con eso está tranquilo. Pero todos los meses se utiliza o se necesita la misma cantidad de dinero. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá meses donde se necesite más dinero? Sí. ¿Qué meses? Cuando hay festividades, Diciembre. Cuando se inician las clases. Ok, sí. Hay temporadas del año en donde se van a necesitar más dinero. La campaña navideña, en Navidad, por ejemplo, la gente gasta más, necesita más dinero, gasta más y compra más. Y los 1.000 millones de soles no van a alcanzar, necesito más. La campaña escolar, cuando se inician las clases, necesito comprar, pagar matrículas, mis hijos, alumnos, útiles, etcétera, etcétera. 28 de julio, etcétera, etcétera. Entonces, yo como gobierno responsable tengo que, como la gente necesita más dinero y no va a alcanzar con esos 1.000 millones, introducir más dinero en la economía, 1.000 millones más, o sea, 2.000 millones de soles en la economía. Pero al introducir ese dinero, yo no tengo que tener cuidado de no generar crisis económica e inflación. ¿Por qué? Porque yo no puedo ingresar dinero en la economía si ese dinero no tiene respaldo. ¿Respaldo en qué? En su equivalente en oro y divisas en las bóvedas del Banco Central de Reserva del Perú. Los 1.000 millones de soles que están circulando en la actualidad en la economía han sido ingresados a ella por el Banco Central de Reservas del Perú. ¿Y por qué los ingresó? Porque tienen su equivalente en las bóvedas del Banco Central de Reserva. ¿En qué? En oro y divisas. Divisas, dólares. ¿Ok? Si no, no hubieran podido poner esos 1.000 millones de soles en la economía y todos nosotros no estaríamos utilizando el dinero. Es por eso que esta característica es importante. Es por ello que aquí se da la lección de economía número 1, básica, elemental, primer gobierno aprista. El gobierno necesitaba dinero para diferentes gastos, no tenían el dinero en las bóvedas del Banco Central de Reserva, no tenían su equivalente en oro y divisas. ¿Qué hicieron? Introducen dinero nomás, prende la maquinita, pon unos millones, unos cientos de millones ahí y vas a ver cómo se soluciona. ¿Se soluciona? No. Ingresaron dinero a la economía, ese dinero no tenía respaldo y ¿qué pasó? Se generó crisis, hiperinflación. ¿Ok? No puedes introducir dinero o quitar dinero en la economía si no tienes el respaldo en las bóvedas del BCR. Clase de dinero metálico. Las monedas en la actualidad de metal, las monedas no están hechas de oro y plata, están hechas de un metal fino o metal vellón o feble, por si acaso. De papel, como les dije, el papel es convertible en convertible, más que papel es una tela procesada. De plástico, tarjetas de crédito, hay dinero que
que se maneja a través de plástico, tarjetas de crédito, débito. Y el famoso cuasidinero. ¿Qué vendría a ser el cuasidinero? Es aquel bien que reemplaza al dinero en un periodo de tiempo determinado y cumple alguna de sus funciones. De pronto, el cuasidinero es un bien que reemplaza el dinero en alguna de sus funciones, pero no en todas. Y en realidad adquiere ciertas características de él, pero no es dinero. ¿Cuál podría ser? El cuasidinero es, por ejemplo, los depósitos de ahorro, los depósitos a plazo, las letras de cambio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un bien que representa el dinero, aunque no lo es, cumple algunas características. Imagínense lo siguiente. A ver, un depósito a plazo es un cuasidinero, un título valor. De pronto yo hice una transacción económica, tengo 10.000 soles en el bolsillo, me están sobrando, no quiero tenerlos en el bolsillo porque me incomodan y me pueden robar, y decido ponerlo en un banco. ¿Sabes qué? He visto una promoción en el banco X y me va a pagar 10% al año si dejo mi dinero. Tengo 10.000 y en un año me va a pagar 11.000, 1.000 soles sin hacer nada. Bueno, lo voy a poner. Pongo mi dinero en el banco, me dan un depósito a plazo fijo, me dan un papelito de este tamaño, donde va a decir mi nombre, el monto, etcétera, etcétera. Este papelito es un depósito a plazo fijo. ¿Es dinero? ¿Es dinero? No, es cuasi dinero. Representa el dinero en alguna de sus funciones, pero no en todas. ¿En cuál no la reemplaza? En la disponibilidad. Es dinero porque tiene un monto, tiene una cifra, es el respaldo del dinero que yo tengo guardado, pero no lo puedo utilizar, no lo puedo gastar. ¿Qué ocurriría si yo saliendo del banco, de pronto doblo la esquina, camino a mi casa y me encuentro con que están rematando de oferta por ocasión, por viaje, solo hoy, vendiendo una camioneta del año, una BMW X5 del año, y justo a 10.000 soles? Pucha, me emociono, voy corriendo y le digo, toma, y le doy el depósito a plazo fijo. ¿Me va a aceptar? No. ¿Qué tendría que hacer? Correr al banco, cancelar mi depósito, retirar el dinero y recién ahí pagar. ¿Por qué? Porque no puedo tener disponibilidad de ese fondo. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos toca ver hoy día? El sistema monetario. ¿Qué viene a ser el sistema monetario? El sistema monetario viene a ser la estructura toda la estructura y las instituciones que se encargan del manejo del dinero en los países y economías del mundo. A ver, de pronto hemos visto que en las diferentes teorías económicas ha habido diferentes avances cronológicamente sobre cada una de ellas. Y la última fue la teoría monetarista. Y vimos que a partir de los años 70-80 se tomó verdadera importancia al control del dinero. ¿Por qué? Porque si no lo controlaba generaba inflación, hiperinflación y crisis económica. Entonces, a partir de los 70-80, todos los países pusieron mano firme en el manejo monetario y establecieron un sistema monetario, una estructura e instituciones que configuraban la organización de un país concerniente al dinero y a las operaciones que deriven de él. En el caso del Perú, por ejemplo, quienes manejan y coordinan el dinero en el Perú es el Banco Central de Reserva del Perú, junto con el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Entre ellos dos se encargan de manejar la política monetaria del país. Emitir dinero, retirar dinero, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer un poco de retrospección teórica de cómo se inició el desarrollo del sistema monetario en el mundo. A ver, dijimos hace un momento que de pronto en la historia de la humanidad se estableció que
cuando se inició el comercio, los primeros medios de cambio, de intercambio, eran a través del trueque. Pero el trueque no era un sistema equitativo, que lamentablemente no dejaba satisfechos a todos. Entonces, la sociedad se vio en la necesidad de buscar un medio de cambio aceptado por todo el mundo. ¿Y cuál fue el medio de cambio aceptado por todo el mundo? ¿Cuál fue el medio de cambio que todo el mundo aceptó? Un metal precioso, el oro o la plata. De pronto, la humanidad encontró en el oro y la plata un medio de cambio para intercambiar bienes y servicios. Es ahí donde aparece el primer sistema, el sistema metálico. ¿Qué es el sistema metálico? Históricamente fueron aquellos que establecieron los países sustentándose de modo convencional en el valor del material, del oro y la plata, como garantía de cierta durabilidad para las diversas transacciones. Este sistema comprendió el bimetalismo primero y el monometalismo después. ¿Ok? Entonces, cuando todo el mundo se puso de acuerdo y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer monedas de oro y plata porque todo el mundo acepta eso, apareció primero el sistema bimetalista. El sistema bimetalista era aquel sistema donde las economías de los países se manejaban con dos tipos de monedas, o monedas de oro y monedas de plata, monedas de oro y plata. Obviamente las monedas de oro valían más que las de plata, entonces se necesitaba una paridad, un tipo de cambio, algo así como el sol y el dólar, algo así. ¿Y quién establecía la paridad? El gobierno, las autoridades de cada país. De pronto las autoridades del país podían decir que por una moneda de oro tú deberías recibir 20 de plata. Ese era tu cambio. Ya, ok. Pero de pronto la situación y la crisis en el país, en el reino, en la ciudad cambiaban y podían decir por una moneda de oro ahora vas a recibir 15 de plata. O por una moneda de oro vas a recibir 10 de plata. O por una moneda de oro vas a recibir ahora 5 de plata. Esta situación generó que se dé la famosa ley de Gresham. ¿Qué es la famosa ley de Gresham? Gresham estableció que en las economías que se manejaban con el bimetalismo, la moneda más débil, la plata, hacía desaparecer a la moneda más fuerte, el oro. ¿Por qué? Porque la moneda más débil hace desaparecer a la moneda más fuerte. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que ocurre es que en el bimetalismo, cuando la paridad empezaba a bajar, cuando estaba 20 monedas de plata, una de oro, no había problema, la gente cambiaba. Cuando estaba 15 monedas de plata, una de oro, por ahí lo aceptabas, no te convenía, pero lo aceptabas. Pero ya cuando bajaba mucho, una moneda de oro, 5 de plata, casi lo mismo, la gente no hacía el cambio. ¿Qué es lo que hacía? Guardaba su oro, lo atesoraba, lo desaparecía de circulación y solo quedaba circulando la moneda más débil, la plata. Y se generaba un problema, obviamente. Entonces, esto dio lugar a que se cambie del bimetalismo al monometalismo, en donde solo iba a existir un solo patrón, o el oro o la plata. Inglaterra, que en el año de 1816 era la nación más poderosa del mundo, tenía su libra de oro, por ejemplo. Solo libras de oro. El Perú en esa época, por ejemplo, tenía el patrón de plata, tenía monedas de plata. El mundo siguió avanzando y pasamos del sistema metálico al sistema no metálico. ¿Por qué pasamos al sistema no metálico? Surge al decretarse la inconvertibilidad de los billetes de banco respaldados en el metal precioso, debido a que empiezan a tornarse escasas las reservas de oro para garantizar la emisión monetaria. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Ya vimos, la población crece en progresión geométrica, se multiplica, crece muy rápido y los recursos no. Entonces, los recursos se agotan y ya no había tanta cantidad de oro y plata como para hacer monedas para tantas personas y pasamos a un sistema no metálico. A partir de ahora, el dinero dejaba de tener un valor intrínseco para tener un valor fiduciario. ¿Qué significa un valor intrínseco? Tener un valor intrínseco significa que
cuando teníamos el sistema metálico, el dinero valía según el material del cual estaba hecho la moneda, valor intrínseco. Si la moneda estaba hecha de oro, obviamente tú sabías que esa moneda tenía un valor importante. Igual, si estaba hecho de plata, tú sabías que tenía un valor importante. Pero ¿qué ocurría? Cambiamos el sistema no metálico. Variamos del valor intrínseco al valor fiduciario. ¿Y qué significa valor fiduciario? ¿Qué es el valor fiduciario del dinero en la actualidad? ¿Mm? ¿Alguien sabe? Puede venir en el examen, chicos. A ver. Cuando hablamos de valor fiduciario, estamos hablando de lo siguiente. Les pongo un ejemplo. De pronto yo tengo ahorrado, tengo mis ahorros bajo el colchón, tengo 200 soles. Tengo un Santa Rosita, 200 soles. Bien bonito, guardado ahí. Quiero comprarme, no sé, algo, unas zapatillas, no sé, algo me quiero comprar. Y yo les pregunto, ese billete de Santa Rosita que yo tengo guardado, ¿de qué está hecho? ¿Un pedazo de papel o un pedazo de tela procesada? ¿Cuánto costó producir ese billete? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto es el costo de ese dinero, de producir ese billete? ¿Mm? 5 soles. ¿5 soles? Ojo que si eso se produce en manchas, se produce en cantidades, así que si se produce en cantidades baja más su valor todavía. ¿Cuánto creen que? A ver. Casi nada, sí. 10 centavos, 20, 10 centavos. Tengo un pedazo de papel que su costo ha sido de producción ha sido 10 centavos. Sí, más o menos así. Cuesta. Entonces, yo les pregunto, si ese pedazo de papel que hice 200 soles me costó producir los 10 centavos, ¿qué me garantiza a mí que cuando yo vaya con ese pedazo de papel que dice 200 soles a una tienda, a un centro comercial, me sirva como medio de intercambio? ¿Qué garantiza que ese dinero va a ser recibido por el dueño del centro comercial y me va a dar el producto que yo quiero? ¿Mm? Antes, si yo iba con una moneda de oro, yo tenía un valor intrínseco. La persona que lo recibía, esto es oro, sí, vale, y me daba lo que yo solicitaba. Pero ahora estoy yendo con un pedazo de papel que no cuesta ni 10 centavos producirlo, y eso, ¿qué me garantiza que me vaya a dar el bien o el artículo que yo solicito? ¿Qué hace que las personas cambien un pedazo de papel por bienes y servicios? ¿Qué? ¿Se han puesto a pensar eso? Que ese papel está respaldado en oro. El valor que nosotros le damos. A ver, lo que garantiza que ese pedazo de papel me sirva como medio de intercambio es su valor fiduciario. El valor fiduciario es la confianza que tenemos los 32 millones de peruanos de que ese billete de 200 soles y todo el dinero que tenemos en el bolsillo y que está circulando en la economía, los 100 millones de soles, 1.000 millones de soles que circulan en la economía, tienen su equivalente en la misma cantidad de oro y divisas en las cuentas del Banco Central de Reserva del Perú. Yo sé, ustedes también, que todo el dinero que está circulando en la economía tiene su equivalente en la misma cantidad en oro y divisas en las bóvedas del Banco Central de Reserva del Perú. Esa confianza que yo tengo de que eso está ocurriendo se llama valor fiduciario. ¿Ok? Es por eso la importancia de tener un buen manejo en el BCR. ¿Por qué? Porque si yo desconfío, veo que empiezan a soltar dinero, empiezan a abundar dinero y no hay respaldo, la economía está mal, oye, ¿qué está pasando acá? Y el dinero empieza a perder su valor. En la actualidad, el respaldo, el valor fiduciario ya no está tanto en oro. Si bien es cierto, tenemos reservas de oro en el BCR, en su mayoría tenemos divisas. Lo que tenemos más en las bóvedas, más que oro, son divisas. ¿Y qué son divisas? La moneda
de mayor aceptación en el mundo en la actualidad, el dólar. Ya vimos la ley de Graham. Aquí algunos ejemplos. Ok, este sistema financiero monetario funciona y ha venido funcionando por mucho tiempo a través de la historia de la humanidad. En el Perú viene funcionando muy bien los últimos 30 años y ha hecho que tengamos cierta estabilidad económica, tranquilidad. Pero hay ciertas perturbaciones que afectan el sistema monetario y financiero. Hay ciertos problemas que afectan ese sistema. ¿Y cuáles son esas perturbaciones y problemas? Por ejemplo, la devaluación, la inflación y la deflación. Todos hemos escuchado constantemente y seguro ustedes también en los últimos meses esta famosa cantaleta de la devaluación de la moneda, el sol se está devaluando, que el sol, que culpa de tal persona, sáquenlo, que esto, que el otro. Ahora la moneda ya no se devalúa tanto, está volviendo a subir y ya nadie habla de eso. Pero, ¿qué es la devaluación? ¿Lo han escuchado tanto y tienen alguna idea de qué es la devaluación o por qué se da la devaluación? Acá lo vamos a explicar. A ver, antes de ir, me preguntan, ¿cuál es el valor intrínseco fiduciario del dólar? A ver, ya explicamos que el sistema no metálico, el que se maneja en la actualidad, no tiene valor intrínseco. Ya explicamos que los billetes que circulan en la actualidad no tienen ni siquiera un costo de 10 centavos su producción. O sea que estamos cargando pedazos de papel que no costaron ni 10 centavos, sea soles o sea dólares. Entonces, los billetes no tienen valor intrínseco, pero tienen valor fiduciario. Cuando hablamos de valor fiduciario, quiere decir que el billete, sea dólar o soles, tiene un valor fiduciario porque todos nosotros, todos los peruanos, todas las personas confían en que ese dinero que yo tengo en mi bolsillo, ese Santa Rosita con el cual yo voy a comprar, ese billete de $100 con el cual yo voy a comprar mi iPhone, tiene su respaldo en la misma cantidad de oro y divisas en las bóvedas o en las cuentas del Banco Central de Reserva del Perú o de la Casa de la Moneda Americana. Como yo estoy seguro de que los 1.000 millones que circulan en la economía nacional tienen su respaldo en 1.000 millones en oro y divisas, yo sé que este dinero que yo tengo, dólar o sol, tiene valor. Ese es el valor fiduciario. Fiduciario. La confianza de todos los peruanos, del público, que el dinero está respaldado en las cuentas del BCR. Seguimos. Perturbaciones en el sistema financiero. ¿Qué son las perturbaciones del sistema financiero? Ya dijimos devaluación, inflación, deflación. Hemos escuchado hasta el hartazgo en los últimos meses que la devaluación de la moneda, teorías de diferente tipo. Pero ¿qué es la devaluación? ¿Tienen claro por qué se da la devaluación y qué vendría a ser la devaluación? Lo explicamos ahora. La devaluación es una operación que se genera por la decisión de las autoridades de un país de reducir el valor de su moneda en relación con la de la divisa extranjera. Implica que a partir del momento de la devaluación habrá que pagar más unidades de la moneda nacional por una unidad de moneda extranjera. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? A ver, de pronto el sol y el dólar nacen iguales, nacen valiendo lo mismo. Pero de pronto las autoridades monetarias del Perú decidieron que el dólar va a valer más que el sol. O sea que por $1 tú vas a pagar 3 soles 80, 4 soles o 3 soles 50. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno de un país dice, ¿sabes qué? A partir de ahora el dólar va a valer más y el sol va a valer menos? Por cada dólar vas a pagar 3 soles 80, que creo que está ahorita. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué creen ustedes que ocurre eso?
De pronto el gobierno se volvió comunista, antinacionalista, se volvió loco y ¿sabes qué? No es nacionalista y vamos a hacer que la moneda extranjera suba, tenga mayor valor. No, no tiene nada que ver ni un tema nacionalismo ni patriotero acá. No. Lo que ocurre es que lo que busca el gobierno es favorecer las exportaciones y darle un equilibrio a la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? La balanza comercial es aquella que mide las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones o ventas al extranjero tienen que ser superiores o iguales a las importaciones o compras del extranjero. ¿Por qué? A ver. Lamentablemente nosotros somos un país en vías de desarrollo, por no decir subdesarrollado, y no tenemos desarrollado gran industria y no producimos el 100% de lo que consumimos. Hagan un breve análisis, una breve autoevaluación, chequen rápidamente su entorno y se van a dar cuenta que todo lo que tienen a su alrededor, en un 70, si no es 80%, es importado. Su computadora, sus lentes, su lapicero, su celular, etcétera, etcétera, no se produjo acá, no se fabricó acá, es importado. ¿Qué quiere decir? Comprado del extranjero. Entonces, si la mayoría de lo que nosotros consumimos proviene del extranjero, y no se produce acá, entonces nosotros importamos gran cantidad de bienes y servicios, compramos del extranjero gran cantidad de bienes y servicios. Lo que se busca con la balanza comercial es equilibrar todas esas compras que hago con el extranjero con todo lo que yo vendo al extranjero. ¿Y por qué tengo que equilibrarlo? ¿Qué importa dónde se produzca? ¿Qué me interesa a mí? Sí, sí importa. Porque yo tengo que incentivar la industria nacional. Porque al incentivar la industria nacional yo genero trabajo, empleo y salario. A ver, imagínense lo siguiente. Yo importo un container de China, de productos de tecnología de China. Importo un container grandote de productos de tecnología de China. ¿Con qué moneda yo le pago a los chinos ese container? ¿Con qué moneda se le paga a los chinos ese container? Jóvenes, ¿les mando soles? No, le mando la divisa dominante. ¿Y cuál es la divisa dominante? Dólares. Yo le mando soles a los chinos, me dicen que me están mandando estampitas, esto no sirve para nada. No, mándame la divisa dominante, dólares. ¿Ok? Entonces, si el sol y el dólar valieran lo mismo, un sol igual a un dólar, ¿qué ocurriría? Yo tendría que mandar, por ejemplo, el container me costó $1 millón. Yo tendría que mandar, cambiaría ese $1 millón por 1 millón de soles y me saldría lo mismo. Me saldría lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué voy a gastar en poner industrias, empresas en el Perú pagando salarios, sueldos? Sí, gastando lo mismo, compro todo del extranjero. Entonces, para que en el Perú los importadores no piensen de esa manera, ¿qué es lo que se hace? Se les devalúa el valor del sol. A partir de ahora, el sol va a valer menos que el dólar. O sea que si tú quieres importar $1 millón de tecnología de China, vas a tener que gastar más soles. A partir de ahora vas a tener que gastar 3.800.000 soles porque tu tipo de cambio es 3.80 y vas a tener que gastar más soles para importar todos los bienes y servicios del extranjero. Todo lo contrario, los exportadores, los que venden al extranjero. Yo vendo espárragos a Europa. Alemania me ha comprado toda mi producción de espárragos de agroindustria. ¿Con qué moneda me va a pagar Alemania esos espárragos? ¿Qué moneda me va a mandar Alemania? ¿Me va a mandar soles? No. ¿Qué me va a mandar? La divisa dominante. ¿Y cuál es la divisa dominante? Dólares. Entonces, cuando yo reciba ese $1 millón del extranjero, si el tipo de cambio está devaluado, voy a recibir más soles. A mí me dan $1 millón, pero en realidad estoy recibiendo 3.800.000 soles.
mayor devaluación de la moneda, más soles voy a recibir. De pronto la moneda estaba 5 soles, $1, 5 soles, se devaluó la moneda, pero yo recibo 5 millones de soles por ese millón de soles. Entonces me conviene. Vendo más, recibo más soles. ¿Ok? De esa manera yo busco equilibrar la balanza comercial. Que mis exportaciones tengan monetariamente un mismo valor que mis importaciones. ¿Ok? Por eso se devalúa la moneda. Por eso el gobierno de un país devalúa la moneda. La otra perturbación importante del sistema financiero y económico es la inflación. ¿Qué viene a ser la inflación? La inflación no es otra cosa que el aumento sostenido del nivel general de precios. Esto es el incremento continuo de los precios de los bienes y servicios a lo largo del tiempo. Por tanto, representa una pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores. A ver, continuamente suben los precios de los bienes y servicios diariamente, semanalmente, y mi salario se mantiene. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cada vez me va a alcanzar menos para comprar más bienes y servicios que necesito. Entonces, la inflación va a perjudicar mi poder adquisitivo. Entonces, hemos escuchado que desde los 80 tenemos problemas de inflación, hiperinflación, que Venezuela tiene problemas de inflación, Argentina también. Yo les pregunto, ¿la inflación es buena o mala entonces? ¿Qué creen ustedes? Buena. Buena. Ok. La respuesta es la siguiente. Tiene que La haber inflación no, equilibrio. exacto, la inflación no es buena ni mala. Como vamos a ver en un momento, si la inflación está controlada, es positivo. Pero si ya se sale de control, es negativo. Entonces, ¿cuáles serían las causas por las cuales se podría generar inflación? La primera causa importante por la cual se genera inflación es que hay un crecimiento acelerado de la oferta de dinero debido al uso indiscriminado de la maquinita. Que de pronto el gobierno del Perú o el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Alan García, necesitaba dinero y no se le ocurrió mejor y genial idea que imprimirlo sin el respaldo respectivo y generó inflación, hiperinflación. Ese es un motivo por el cual se genera inflación. El otro es un motivo que no se da mucho acá, se da más que nada en países desarrollados, que es un aumento excesivo de la demanda. ¿Por qué se genera inflación? Porque hay un aumento excesivo de la demanda. ¿Qué tiene que ver eso? A ver, en los países desarrollados las personas tienen mayores ingresos. Y si yo tengo mayores ingresos, ¿qué es lo que hago? Gasto más. Entonces tengo un aumento de demanda. Y cuando la gente aumenta su demanda por un bien, ¿qué pasa con el precio del bien? Sube. Los precios empiezan a subir y se genera inflación. Por esos dos motivos se puede dar la inflación. Pero esta inflación puede ser de 3 niveles: moderada, galopante o hiperinflación. Cuando hablamos de una inflación moderada, es lo que se considera una inflación ideal, si quieres considerarlo, de un solo dígito, del 1% al 9%. Ah, bien. Cuando hablamos de inflación moderada, es lo que más o menos se puede esperar en una economía, porque los precios en general tienen que subir. Tú no puedes mantener igual los precios durante todo un año, 2 años, 5 años, 10 años, toda la vida. No se puede, porque tus costos varían. De repente subieron los insumos, las materias primas y tú no puedes mantener los precios, tienes que ajustarlos. Imagínense un restaurante, un negocio que inició vendiendo menús a 5 soles hace 5 años y que siga vendiendo los menús a 5 soles. ¿Mm? ¿Podría mantenerlo? No, porque los insumos, las materias primas han subido y tiene que reajustar los precios. Pero esos reajustes de precio tienen que ser controlados, en este caso moderados. La inflación tiene que ser de un solo dígito, del 1 al 9%. Si es moderada, es controlada, genera una estabilidad de precios y una situación normal en la economía de los países.
En el Perú se ha vivido este tema, ha pegado tan fuerte este tema en la crisis hiperinflacionaria que nosotros tenemos una meta anual de inflación. Nuestra meta anual de inflación es mantener la inflación anual en 2 más menos 1%. ¿Qué significa esto? Que como máximo debemos llegar a 3% y como mínimo a 1%. El control de la inflación en el Perú es lo único que podemos decir que se ha hecho bien en los últimos 25 o 30 años. Sí, controlar la inflación. ¿Qué pasa cuando la inflación supera los 2 dígitos? Ya en el año es de 10 hasta 1000%. En ese caso, ya tenemos una inflación galopante. La inflación se está saliendo de control. Anualmente ya está a más de 2 dígitos. 10%, 20%, 30%, 100%, 1000%. Los precios empiezan a subir muy rápido, mensualmente, quincenalmente, y como los salarios se van a mantener, poco a poco empiezo a perder poder adquisitivo. Es lo que más o menos está ocurriendo en Argentina ahorita. ¿Y qué es lo que pasa cuando se da una hiperinflación? Ya es cuando anualmente tengo un dígito mayor a 1000%, de 1000% para arriba. Es lo que ocurrió en el Perú en la década de los 80, es lo que ocurre en Venezuela ahorita. Tenemos una hiperinflación. Entonces, ya el dinero no vale nada. Todos los precios han subido, diariamente suben los precios de los bienes y servicios y mis salarios no me alcanzan. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Hacer un cambio importante en la economía. ¿Ok? Esos son los tipos de inflación que existen y por qué es tan importante controlar. La otra perturbación importante de la economía vendría a ser la deflación. ¿Qué es un proceso de deflación? ¿Qué significa la deflación? Cuando hablamos de deflación, estamos hablando de una situación en donde hay un exceso de oferta que puede provocar una disminución general de los precios o una recesión económica. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto se da todo lo contrario a la inflación. En la inflación los precios suben constantemente. En la deflación los precios van a bajar constantemente. Los precios bajan constantemente. En vez de subir, caen. Sí, caen los precios constantemente. Ah, qué chévere. Entonces, manejemos deflación, pues. Que los precios caigan para así poder tener mayor poder adquisitivo. Qué bien. ¿Es así? Deberíamos tener mayor proceso de deflación, que los precios deberían bajar en vez de subir. ¿Qué creen ustedes? Pero la deflación produciría que la moneda baje también. A ver, ¿cuál será un proceso de deflación? A ver, en un mercado donde los precios de mis productos no son aceptados porque están muy caros y de pronto yo tengo que bajar de precio. Si las empresas empiezan a bajar de precio sus productos, baja su margen de ganancia. De pronto yo tenía proyectado ganar el 50%, pero como no salen los productos, bajo mi margen y voy a ganar el 30%, el 20%, el 10%, hasta que llega un momento que los bajo tanto que llego al punto de equilibrio. Y ya no gano, sino pierdo. ¿Qué es lo que va a ocurrir si los precios siguen bajando? Lo que va a ocurrir es que las empresas tengan que cerrar. ¿Por qué? Porque no me va a convenir producir. Si voy a producir para perder, no me va a convenir. Entonces, tengo que cerrar. Y si cierro las empresas, las industrias, voy a generar desempleo. ¿Ok? Eso es un proceso de deflación. Obviamente, si las empresas empiezan a ganar menos, también van a empezar a pagar menos. Y el consumo en el país va a verse afectado. ¿Ok? Es por ello que los procesos, sea inflacionarios o sea deflacionarios, no pueden salirse de control. Tienen que ser controlados. Esto no quiere decir que sea malo que los precios bajen. No, los precios tienen que estar de acorde a las necesidades de la población. Las empresas tienen que tener un margen de ganancia, por supuesto que sí, pero tampoco vas a tener un margen de ganancia de 500.000, 2000% que la población no gane, ¿no?
tienes que tener un margen promedio. Aquí pueden ver algunas de las noticias sobre estos temas actuales. Por ejemplo, el Perú finaliza el 2021 con una tasa de inflación más alta de los últimos 13 años, superando el 6%. El año 2021 superamos la meta anual de inflación. Nuestra meta, ¿cuál era? 2 más menos 1%, máximo 3%. La duplicamos al 6%. ¿Se duplicó la inflación en un 100%? Sí, pero seguía siendo moderada. Es por eso que no ha golpeado tanto la crisis en la actualidad. Lo que tiene que ocurrir en 2022 es que esa inflación vuelva a bajar a los rangos establecidos. No puede subir. ¿Por qué? Ahí vemos algunos precios que han subido y se han disparado. Así que hasta aquí la sesión de hoy, jóvenes. Les estoy dejando las claves y alternativas de respuesta. Cualquier duda o pregunta, algo que no les haya quedado claro, algo que no tengan claro, me avisan. Chicos, algo que no tengan claro, alguna duda o pregunta que tengan. Este es un tema bastante interesante porque viene bastante seguido dentro de las preguntas del examen. Ha venido bastante seguido el tema de moneda, el tema de consumo, viene bastante seguido en las preguntas del examen, sobre todo el tema de perturbaciones del sistema financiero, el tema de la moneda, etcétera, etcétera. Y se presta bastante para tener texto y material actual dentro de el día a día como para generar preguntas sobre esto. ¿Alguna duda o pregunta que tengan, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Profesor, a mí no me quedó tan claro lo que era causa y dinero. Cuasi dinero. A ver, cuando hablamos de cuasi dinero, ok, vamos a explicarlo rápidamente. Cuando hablamos de cuasi dinero, estamos hablando de un bien que sustituye el dinero en algunas características. El cuasi dinero sustituye el dinero en algunas de sus características, pero no en todas. Entonces, un ejemplo claro de cuasi dinero pueden ser los depósitos a plazo fijo. Los depósitos a plazo fijo, cuando tú ingresas al banco una cantidad, depositas 10.000 soles en el banco, tienes que dejarlo ahí por un tiempo determinado, un año, por ejemplo, para ganar el interés que te promete. Cuando tú sales del banco con tu certificado de depósito a plazo, ¿es dinero o no? Sí, tiene características de dinero, es dinero, porque esto representa el dinero que tienes guardado en el banco y en cualquier momento lo puedes cambiar por tu dinero. Pero en sí no tiene una característica importante, no tiene disponibilidad, por ejemplo. Porque tú de pronto se te presenta una oferta y quieres comprar algo, en ese momento no lo vas a poder hacer. Entonces, el cuasi dinero es un bien que reemplaza el dinero por un periodo de tiempo y tiene algunas de sus funciones, pero no todas. Ejemplos de cuasi dinero: depósitos a plazo, fondos de pensiones, fondos mutuos, pagarés, letras de cambio, letras hipotecarias, acciones y otros valores. ¿Ok? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, chicos. Hasta aquí la sesión de hoy. Gracias por la atención prestada. Estamos viéndonos la semana siguiente. Nos vemos en la siguiente sesión. Tengan un buen fin de semana, chicos. Gracias por la atención prestada. Cuídense.